Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, que con los años la pasión se convierte en cenizas y la complicidad en rutina. Pero yo nunca imaginé que mi esposa, la mujer a la que le entregué 17 años de mi vida, no solo había cavado esa tumba con sus propias manos, sino que ya tenía la pala lista para enterrarme vivo. No fue el desamor lo que me despertó de mi sueño, fue el frío metal de una traición que llevaba años afilándose en la oscuridad de mi propio hogar. Javier Velasco nunca pensó que el silencio de su propia casa pudiera convertirse en una amenaza mortal. A sus 42 años, Javier era un hombre que proyectaba seguridad. Como director de logística en una de las multinacionales más grandes de Madrid, estaba acostumbrado a solucionar problemas. Su vida era una serie de hojas de cálculo perfectamente equilibradas, proveedores gestionados, conflictos resueltos, márgenes de beneficio asegurados. Él era el pilar, el roble bajo el cual todos se cobijaban. En la oficina, movía mercancías por toda Europa, en casa, cargaba sobre sus hombros el peso de una vida de lujo que él creía merecer. Las reformas de la casa en la sierra, las facturas de las tarjetas de crédito que parecían números de teléfono, la matrícula del colegio privado de su hija Sofía, las vacaciones en la Costa Azul, todo salía de su esfuerzo. Y él estaba bien con eso. O al menos, eso se decía a sí mismo cada mañana al mirarse al espejo mientras se anudaba la corbata. Creía en el contrato implícito de su matrimonio, él proveía la seguridad financiera y Valeria, su esposa, proveía el calor del hogar. Valeria. Hermosa, escultural, siempre impecable. Con el tiempo, ella había dejado de involucrarse en los asuntos mundanos de la casa. Prefería dedicar sus horas al gimnasio, a los tratamientos de belleza, a los cafés interminables con amigas que lucían igual de perfectas y vacías que ella. Javier no se quejaba. Pensaba que esa era la dinámica del éxito. Él traía el dinero, ella mantenía la estética de una familia feliz. Pero esa noche, la fina capa de barniz que cubría su realidad comenzó a agrietarse. Y todo empezó con algo tan insignificante, tan ridículo, que si Javier lo contara en voz alta, nadie le creería. Empezó con una toalla. Eran las 8 de la noche de un martes lluvioso. Javier estaba sentado en el sofá de cuero italiano de la sala, con el portátil sobre las rodillas, intentando cerrar unos correos antes de la cena. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales le daba una falsa sensación de paz. De repente, esa paz fue destrozada por un grito que salió del baño principal. «Doña Carmen, por el amor de Dios, ¿cuántas veces tengo que decírselo?». La voz de Valeria no era la habitual. No era ese tono pasivo-agresivo que a veces usaba cuando estaba estresada. Esto era diferente. Era un aullido cargado de veneno, una ira pura y desproporcionada que hizo que Javier levantara las manos del teclado y se le helara la sangre. Desde el pasillo, se escuchó la voz temblorosa de doña Carmen. «Perdone, señora Valeria, lo siento mucho, no me di cuenta». «¿Que no te diste cuenta?», interrumpió Valeria, saliendo del baño con el rostro desfigurado por la rabia. «Esa toalla no va en ese gancho. Arruina toda la estética del baño. Eres una inútil. Y tú este té que me has traído es asqueroso. Está hirviendo. ¿Quieres quemarme la garganta?». Javier observó la escena desde la puerta de la sala, atónito. ¿Gritar así por una toalla? ¿Por un té caliente? Doña Carmen vivía con ellos desde hacía 7 años. Era más que una empleada, era parte de la estructura ósea de esa familia.
Cuando Sofía tenía 8 años, Javier había encontrado a doña Carmen casi por casualidad. Era una mujer mayor, viuda, que había llegado de un pueblo perdido buscando sobrevivir. Tenía las manos curtidas por el trabajo y una mirada de dignidad inquebrantable. Javier, en un impulso de intuición, le ofreció el trabajo de interna. Fue la mejor decisión de su vida. Doña Carmen se convirtió en la abuela que Sofía necesitaba y que Valeria no tenía tiempo de ser. Ella le enseñaba a Sofía a cocinar empanadas los domingos, le ayudaba con los deberes de historia, le curaba las rodillas raspadas y, lo más importante, le daba amor incondicional. Valeria, al principio, la aceptó con indiferencia, contenta de tener a alguien a quien delegar la crianza de la niña. Pero últimamente, esa indiferencia se había transformado en algo oscuro. Javier notaba que Valeria buscaba excusas para humillar a la anciana. Un polvo mal limpiado, un plato con demasiada sal, un retraso de 2 minutos. Pero lo de hoy tenía un matiz de crueldad que Javier no reconocía en su esposa. O quizás no quería reconocer. «Mamá, ¿por qué le gritas así?». La voz de Sofía rompió la tensión. La adolescente de 15 años salió de su habitación, con los auriculares colgando del cuello y el ceño fruncido. Sofía había crecido rápido. Tenía la inteligencia afilada de su padre y, lamentablemente, la belleza de su madre. Pero sus ojos, oscuros y observadores, eran suyos. Doña Carmen no ha hecho nada malo, continuó Sofía, poniéndose instintivamente entre su madre y la anciana. Es solo una toalla. Estás loca. Tú no te metas, niñata. Le espetó Valeria, girándose hacia su hija con los ojos inyectados en sangre. Vete a hacer tus deberes o te quito el móvil un mes. Últimamente estás insoportable, igual que esta vieja. Valeria, basta. Intervino Javier, poniéndose de pie. Su voz retumbó en la sala, autoritaria pero controlada. Sofía tiene razón. No hay necesidad de este espectáculo. Es tarde. Valeria lo miró. Por un segundo, Javier vio en sus ojos un destello de odio tan puro que tuvo que parpadear para asegurarse de que no lo había imaginado. Pero fue solo un segundo. Inmediatamente, la máscara volvió a su lugar. Valeria resopló, se arregló el cabello con un gesto nervioso y se dio la vuelta. Como sea. Estoy rodeada de incompetentes. Me voy a la cama. Me duele la cabeza. Valeria se encerró en el dormitorio principal, dando un portazo que hizo vibrar los cuadros de las paredes. Sofía miró a su padre, negó con la cabeza con decepción y se refugió en su cuarto. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero ahora era un silencio pesado, cargado de electricidad estática. Javier caminó hacia la cocina. Doña Carmen estaba allí, de pie frente al fregadero, lavando la taza de té con manos temblorosas. Su espalda, normalmente recta a pesar de la edad, parecía haberse encogido bajo el peso de los gritos. Llevaba su uniforme impecable y el cabello gris recogido en un moño severo. No lloraba. Doña Carmen no era de las que lloraban. Ella resistía. Doña Carmen, dijo Javier suavemente, acercándose. No le haga caso. Valeria está pasando por un momento difícil. Estrés, supongo. La anciana detuvo sus manos bajo el chorro de agua, pero no se giró de inmediato. Pasaron unos segundos eternos. Cuando finalmente se volvió, Javier sintió un escalofrío.
La mirada de doña Carmen no reflejaba tristeza ni miedo por su empleo. Reflejaba terror. Y no terror por ella misma, sino por él. Don Javier, su voz salió como un susurro rasgado, tan bajo que él tuvo que inclinarse para escucharla. Usted es un hombre bueno. Un hombre muy bueno. Dios sabe que le debo mucho por estos años. ¿Qué dice, Carmen? Javier intentó forzar una sonrisa tranquilizadora, aunque el nudo en su estómago se apretaba. Suena como si se estuviera despidiendo. No se preocupe, no voy a dejar que la despida. Doña Carmen no sonrió. Sus ojos, acuosos y profundos, se clavaron en los de él con una intensidad que lo incomodó. Cuídese, señor. Solo, cuídese mucho. La anciana secó sus manos en el delantal, hizo una leve reverencia y se retiró a su pequeña habitación detrás de la cocina. Javier se quedó solo, de pie bajo la luz fría de los halógenos, sintiendo que algo fundamental se había roto en la casa, aunque no sabía qué era. Intentó volver a trabajar, pero la concentración se le escapaba como agua entre los dedos. Finalmente, el cansancio lo venció en el sofá de la sala. Se quedó dormido con la ropa puesta, arrullado por el sonido residual de la lluvia. No supo cuánto tiempo durmió, pero se despertó de golpe, con esa sensación primitiva de que no estaba solo. La sala estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de las farolas de la calle que se filtraba por las cortinas. Al abrir los ojos, su corazón dio un vuelco violento. Había una figura inclinada sobre él. Casi gritó, pero el instinto lo paralizó. Era doña Carmen. Estaba de pie junto al sofá, inmóvil como una estatua de cera, mirándolo fijamente. En la oscuridad, su silueta parecía casi fantasmal. ¿Doña Carmen? Jadeó Javier, incorporándose con el pulso martilleando en sus sienes. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo con Sofía? La anciana se llevó un dedo huesudo a los labios, pidiendo silencio absoluto. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una urgencia aterradora. Se inclinó aún más, acercando su rostro al oído de Javier. Olía a jabón barato y a miedo antiguo. SHHH. No hable, susurró, y su aliento era frío. Escúcheme bien, don Javier. No debe dormir más esta noche. Si duerme, es posible que mañana no despierte nunca. Javier se quedó helado. Las palabras flotaron en el aire, absurdas y aterradoras. ¿De qué está hablando? ¿Es una pesadilla? No es un sueño, insistió ella, apretando su brazo con una fuerza sorprendente. Están despiertos. Ella está despierta. Tenga cuidado. Y sin decir una palabra más, doña Carmen se desvaneció en la oscuridad del pasillo, regresando a su cuarto tan silenciosamente como había llegado. Javier se quedó sentado en el sofá, con la respiración entrecortada, frotándose la cara. ¿Qué acababa de pasar? ¿La anciana estaba perdiendo la cabeza? ¿Demencia senil? ¿O era alguna extraña superstición de su pueblo? Si duerme, mañana no despertará. La frase daba vueltas en su cabeza como un bucle tóxico. Intentó racionalizarlo. Estaba estresado, la situación en la cena había sido tensa, la vieja estaba afectada. Debía volver a dormir. Tenía un viaje importante mañana. Tenía que conducir hasta Valencia para una reunión con proveedores clave. Necesitaba descansar. Se recostó de nuevo, cerrando los ojos. Pero el sueño había huido. Sus sentidos, ahora en alerta máxima,
captaban cada crujido de la casa. El asentamiento de la madera, el zumbido de la nevera lejana, y entonces lo oyó. Pasos. Pasos suaves, calculados, sobre el parqué del pasillo. No eran los pasos arrastrados de doña Carmen. Eran los pasos ligeros de alguien que intenta no ser oído. Javier entreabrió los ojos, manteniendo la respiración superficial para parecer dormido. Vio una sombra deslizarse desde el dormitorio principal hacia el pasillo que llevaba al garaje y al lavadero. Era Valeria. Iba descalza, envuelta en su bata de seda color champán. ¿A dónde iba a las 2 de la mañana? ¿A por agua? La cocina estaba en la otra dirección. Valeria se dirigía hacia la zona más alejada de la casa, donde la señal del móvil era mejor y la privacidad era absoluta. Impulsado por una fuerza que no controlaba, una mezcla de la advertencia de doña Carmen y una sospecha que llevaba años enterrada, Javier se levantó. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y la siguió. Se sentía ridículo, como un espía en su propia casa, pero el miedo en su estómago era real. Valeria entró en el cuarto de lavado y dejó la puerta entreabierta. Javier se pegó a la pared, conteniendo el aliento. Escuchó el sonido de una llamada conectándose. Sí. La voz de Valeria era baja, pero clara en el silencio de la noche. Sí, soy yo. No puedo hablar alto, él está en el sofá. Javier sintió un pinchazo en el pecho. ¿Un amante? Era la explicación más lógica. Dolorosa, pero banal. Sin embargo, lo que escuchó a continuación hizo que el concepto de amante pareciera un juego de niños. Escúchame, Esteban. Tiene que ser esta noche. Mañana sale a las 6 de la mañana hacia Valencia. Va en su coche. Son 4 horas de carretera. Una pausa. Javier pegó la oreja a la rendija de la puerta. Su corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo. Lo sé, continuó Valeria, y su tono tenía una impaciencia fría. Pero los frenos tienen que fallar en la autopista, no al salir del garaje. ¿Entiendes? Tiene que parecer un accidente, Esteban. Un triste y lamentable accidente por exceso de velocidad o fallo mecánico. El mundo de Javier se detuvo. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer. Se agarró al marco de la puerta para no caer. Los frenos. Accidente. Autopista. No te preocupes por eso, dijo Valeria, y soltó una risita nerviosa que sonó obscena. Nadie sospechará. Él confía ciegamente en todo. Es un idiota útil. Cuando esto acabe, la casa será mía, el seguro de vida cubrirá las deudas y nosotros por fin seremos libres. Sí, mi amor. Yo también tengo miedo, pero ya no aguanto más. Quiero mi vida, y él es el único obstáculo. Javier sintió náuseas. Un vómito ácido le subió por la garganta. Su esposa. La madre de su hija. La mujer con la que compartía cama. Estaba planificando su ejecución con la frialdad de quien planifica una lista de la compra. Vale. Ve ahora. Entra por la puerta lateral del jardín. Dejé la alarma desconectada en esa zona. El coche está en el garaje. Hazlo rápido. Y Esteban, asegúrate de que no sufra, o sí, la verdad es que ya no me importa. Solo quiero que desaparezca. La llamada terminó. Javier retrocedió tambaleándose hacia la oscuridad de la sala. Su mente estaba en blanco,
paralizada por el shock. No era una pesadilla. Doña Carmen tenía razón. Si él se subía a ese coche mañana, si conducía por la autopista a 120 kilómetros por hora y pisaba el freno en una curva, estaría muerto. Se dejó caer en el sofá, temblando incontrolablemente. Miró sus manos. Eran las mismas manos que habían trabajado para darle todo a esa mujer. Y ella acababa de firmar su sentencia de muerte por teléfono. Escuchó los pasos de Valeria regresando al dormitorio. Se acostó, fingiendo dormir, sintiendo cómo ella pasaba a su lado. Se detuvo un momento observándolo. Javier sintió su mirada en la nuca, como el cañón de una pistola. Luego, ella siguió su camino. Javier abrió los ojos en la oscuridad. El terror había desaparecido, reemplazado por algo mucho más frío, mucho más peligroso. Una claridad cristalina. No iba a morir mañana. Javier Velasco murió esa noche en ese sofá de cuero. El hombre ingenuo, el proveedor incansable, el marido enamorado que creía en los votos sagrados, dejó de existir en el momento en que escuchó a su esposa negociar su muerte por teléfono. El hombre que abrió los ojos con los primeros rayos del amanecer era otro. Era un extraño. Un ser hecho de hielo y cálculo, alguien cuyo único propósito ahora era sobrevivir y destruir a quienes querían verlo bajo tierra. No durmió ni un minuto más. Se quedó allí, inmóvil, mirando cómo la oscuridad de la sala se diluía en un gris pálido, analizando cada segundo de los últimos 17 años. ¿Cuándo empezó todo? ¿Fue hace un año, cuando Valeria mencionó el divorcio por primera vez? Recordaba esa conversación en la cocina. Ella, con su taza de café en la mano, diciendo que se sentía vacía, que necesitaba encontrarse a sí misma. Él, desesperado, le había ofrecido terapia de pareja, viajes, más tiempo. Ella había aceptado quedarse, pero ahora Javier entendía la verdad, no se quedó por amor. Se quedó porque el divorcio no era rentable. Si se divorciaban, ella obtendría la mitad de los bienes gananciales, sí. Pero la casa, esa magnífica finca en las afueras, valorada en más de 1 millón de euros, era herencia de la familia de Javier, anterior al matrimonio. En un divorcio, ella perdería la mansión. Perdería el estatus. Pero si él moría, si él moría en un trágico accidente, ella sería la viuda doliente. Heredera universal. Dueña de la casa, de los seguros de vida, de las acciones. Podría meter a su amante, a ese tal Esteban, en la cama de Javier antes de que el cuerpo se enfriara. ¡Qué plan tan perfecto, Valeria!, pensó Javier, sintiendo una extraña admiración mezclada con náuseas. Casi lo logras. A las 6 de la mañana, la casa empezó a despertar. Javier se levantó, se duchó con agua helada para lavar el rastro del miedo y se vistió. No con el traje de viaje, sino con ropa casual. Bajó a la cocina. Doña Carmen ya estaba allí, preparando café. Cuando vio entrar a Javier, la anciana se tensó. Dejó caer la cuchara sobre la encimera con un tintineo nervioso. Sus ojos lo escanearon buscando señales de vida, como si esperara ver un fantasma. «Buenos días, doña Carmen», dijo Javier. Su voz sonó ronca, pero firme. La mujer suspiró, un sonido profundo que parecía salir de sus huesos. Se persignó rápidamente. «Don Javier, gracias a Dios. Temí que no me hubiera escuchado». Javier se acercó a ella. Por primera vez en 7 años,
rompió la barrera de la distancia patrón-empleada y le tomó las manos. Estaban frías y ásperas. La escuché, Carmen. Lo escuché todo. Usted me salvó la vida anoche. Nunca, escúcheme bien, nunca podré pagarle lo que ha hecho. La anciana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No me debe nada, señor. Solo protéjase. Ella no es la misma persona que conocimos. Hay maldad en esta casa. Mucha maldad. Lo sé. Y voy a limpiarla. Pero necesito que actúe con normalidad. Nadie puede saber que yo sé. Ni Sofía, ni mucho menos Valeria. ¿Puede hacerlo? Doña Carmen asintió con gravedad, enderezando la espalda. Era una guerrera silenciosa y ahora tenía un general a quien seguir. En ese momento se escucharon pasos en la escalera. Javier soltó las manos de la anciana y se giró hacia la cafetera, sirviéndose una taza. Valeria entró en la cocina. Llevaba una bata de seda diferente a la de la noche anterior, el cabello perfectamente cepillado y una sonrisa ensayada en los labios. «Buenos días, cariño», dijo ella, acercándose para darle un beso en la mejilla. El contacto de sus labios quemó la piel de Javier como si fuera ácido. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartarla, para no agarrarla por el cuello y gritarle que sabía que había enviado a su amante a cortar los frenos de su coche unas horas antes. «Buenos días», respondió él, mirando su café. «¿No vas tarde?», preguntó Valeria, y Javier pudo detectar el matiz de ansiedad en su voz. Una ansiedad depredadora. «Pensé que tenías que salir a las 6 para llegar a Valencia». Javier bebió un sorbo de café, saboreando el momento. Giró la cabeza y la miró directamente a los ojos. Se canceló. La sonrisa de Valeria vaciló. Fue imperceptible para cualquiera, pero para Javier, que ahora la observaba con microscopio, fue evidente. Una contracción en la comisura de los labios. Un parpadeo rápido. Decepción. Pánico. ¿Cómo que se canceló?, preguntó ella, intentando mantener el tono ligero. ¿Anoche? Sí. Me llegó un correo a las 3 de la mañana. El proveedor tuvo una emergencia médica. Posponemos la reunión para la semana que viene. Así que, me quedo en casa. Ah, Valeria se apartó, yendo hacia la nevera para ocultar su rostro. ¡Qué pena! Digo, qué bien que te quedes, pero qué pena por el trabajo. Sí, una pena, dijo Javier con doble sentido. Pero mira el lado bueno, podremos desayunar juntos. Claro, genial. Javier vio cómo las manos de su esposa temblaban ligeramente al sacar la leche. Estaba recalculando. Su plan maestro acababa de fallar por un tecnicismo. Los frenos estaban cortados, la trampa estaba puesta, pero la presa no había salido de la madriguera. Ahora tenía un coche sabotado en el garaje y un marido vivo en la cocina. Javier terminó su café de un trago. Bueno, voy a trabajar un rato en el despacho. Tengo que reorganizar la agenda. ¿No vas a ir a la oficina?, preguntó ella rápido, demasiado rápido. No. Hoy trabajo desde casa. Javier subió las escaleras, pero no fue a su despacho. Entró en el dormitorio de invitados, cerró con llave y sacó su teléfono móvil. Necesitaba salir de esa casa, pero no en su coche. No podía arriesgarse a usar el Mercedes. Llamó a un taxi.
Mientras esperaba, se sentó en el borde de la cama y abrió la aplicación del banco en su móvil. Empezó a rastrear. Si Valeria tenía un amante, ese tal Esteban, tenía que haber rastro de dinero. Cenas, hoteles, regalos. Revisó los movimientos de la tarjeta de crédito conjunta. Nada sospechoso a primera vista. Gastos de supermercado, gasolina, peluquería. Valeria era lista. O Esteban pagaba todo. Pero entonces, Javier recordó algo. Hacía 6 meses, Valeria le había pedido que aumentara el límite de retirada de efectivo en el cajero para emergencias. Javier accedió. Ahora, al revisar el historial, vio el patrón. Retiradas de 500 euros cada viernes. Efectivo. Inrastreable. 2.000 euros al mes desapareciendo en la nada. No era una fortuna, pero era suficiente para mantener una doble vida cómoda. El taxi llegó. Javier bajó las escaleras. Se encontró con Sofía en el pasillo, que salía hacia el colegio con la mochila al hombro. «Papá, ¿no te habías ido?», preguntó la niña, sorprendida. «Cambio de planes, princesa». «Oye», Javier la detuvo, poniéndole una mano en el hombro. Sintió una oleada de ternura dolorosa. Si él moría, ella se quedaría sola con esa mujer. Con esa asesina. Que tengas un buen día. Te quiero mucho. Sofía lo miró raro. A los 15 años, las muestras de afecto repentinas son sospechosas. Yo también, papá. Estás raro. ¿Pasa algo? No. Todo está bien. Vete, llegarás tarde. Javier salió de la casa, ignorando la mirada de Valeria desde la ventana del salón. Subió al taxi y dio una dirección que no visitaba desde hacía años. Un viejo café en el centro de Madrid, lejos de su círculo social, lejos de los ojos curiosos. Necesitaba un profesional. Y sabía a quién llamar. Roberto el Sabueso Méndez. Habían hecho el servicio militar juntos hacía más de 20 años. Roberto había seguido en la policía, en la brigada criminal, hasta que un escándalo de corrupción lo obligó a retirarse y montar su propia agencia de detectives. Era un hombre duro, cínico, que había visto lo peor del ser humano, pero tenía un código de honor inquebrantable. Javier marcó el número de memoria. «Dígame». La voz al otro lado era áspera, como grava triturada. «Roberto. Soy Javier Velasco». Hubo un silencio. Luego, una risa seca. «Velasco. El rey de la logística. ¿A qué debo el honor después de tanto tiempo? ¿Quieres que investigue si tu secretaria te roba los bolígrafos? Quiero que investigues a mi mujer. Y al hombre con el que está planeando matarme». El silencio al otro lado de la línea se volvió denso, pesado. La broma se evaporó. «¿Dónde estás?», preguntó Roberto, con el tono profesional y alerta de un policía. «Voy hacia el Café Gijón. Dame 30 minutos. No hables con nadie». Javier llegó al café y pidió un agua mineral. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Estaba en modo supervivencia. Roberto llegó puntual. Había envejecido. Tenía el pelo gris y más arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo la de un depredador. Se sentó frente a Javier sin saludar, pidió un café solo y fue directo al grano. «Suéltalo». Javier le contó todo.
La toalla, los gritos, la advertencia de doña Carmen, la persecución nocturna, la conversación telefónica. No omitió ningún detalle. Le habló de los frenos, de la mención del seguro, de la casa. Roberto escuchó sin interrumpir, tamborileando con los dedos sobre la mesa de mármol. Cuando Javier terminó, el detective se reclinó en la silla y lo miró con escepticismo clínico. Es una historia jodida, Javier. De película. ¿Estás seguro de que no fue una pesadilla inducida por el estrés? La mente juega trucos sucios a las 3 de la mañana. Escuché su voz, Roberto. Escuché cómo se reía. Mencionó mi viaje a Valencia. Mencionó los frenos. Vale. Supongamos que es verdad. Tienes un problema grave. Si vas a la policía ahora con esto, se reirán de ti. Mi mujer habla mal de mí por teléfono. No es un crimen desear la muerte de tu marido, Javier. Solo es un crimen intentarlo. Lo intentaron. El coche está en el garaje. Los frenos están cortados. Los ojos de Roberto brillaron. Eso era lo que necesitaba. Eso cambia las cosas. Si hay sabotaje físico, hay delito. Pero necesitamos certificarlo antes de que ella se dé cuenta y lo arregle para borrar huellas. ¿Qué hacemos? Primero, calma. Tienes que volver a esa casa. Tienes que seguir interpretando el papel del marido despistado que se ha salvado por casualidad. Si ella sospecha que sabes algo, abortará el plan o, peor, intentará algo más directo y desesperado. Veneno, un accidente doméstico, un asalto en la calle. Javier sintió un escalofrío. Volver a la guarida del lobo. Segundo, continuó Roberto, sacando una pequeña libreta, necesito el nombre del tipo. Esteban. ¿Sabes algo más? Valeria va al gimnasio Olimpo 4 veces por semana. Y mencionó el nombre Esteban. Esteban, dueño de gimnasios, tal vez. Entrenador personal. Clásico. Lo encontraré. Hoy mismo te diré quién es, dónde vive y qué marca de calzoncillos usa. ¿Y el coche? No lo toques. No te acerques al garaje. Esta noche enviaré a un mecánico de confianza. Es un experto forense retirado. Entrará, revisará los frenos, tomará fotos y hará un informe pericial. Necesitamos pruebas sólidas para cuando vayamos a la policía. ¿Esta noche? ¿Cómo va a entrar? Tú dejarás la puerta del garaje desbloqueada. Yo me encargo del resto. Tu trabajo es mantener a Valeria ocupada. Cena con ella, mira una película, haz lo que sea para que no baje al sótano. Roberto se inclinó hacia adelante, su rostro se endureció. Escúchame, Javier. Esto ya no es un matrimonio. Es una guerra. Y en la guerra, el que duda, muere. Tienes que ser frío. Tienes que mirarla a los ojos, decirle que la amas y sonreír mientras estás reuniendo las pruebas para meterla en la cárcel. ¿Puedes hacerlo? Javier pensó en Sofía. Pensó en los 17 años de mentiras. Pensó en la pala cavando su tumba. Puedo hacerlo, dijo Javier. Y se sorprendió de la frialdad de su propia voz. Bien. Ahora vete a casa. Compórtate normal. Y por lo que más quieras, no comas ni bebas nada que ella te prepare si no la ves probarlo primero. Javier regresó a casa a media tarde. La casa estaba tranquila. Valeria estaba en el salón,
leyendo una revista de moda, con las piernas estiradas sobre el sofá. Al verlo entrar, cerró la revista. Hola, amor. ¿Qué tal el día de trabajo en donde sea que hayas estado? Productivo, mintió Javier, colgando su chaqueta. Fui a una cafetería para concentrarme mejor. En casa hay demasiadas distracciones. Entiendo. Oye, estaba pensando, ya que no te fuiste de viaje, podríamos pedir sushi para cenar. Y abrir una botella de vino. Para celebrar que estás aquí. Para celebrar que sigo vivo, querrás decir, pensó Javier. Pero exteriormente, sonrió. Una sonrisa cansada, de ejecutivo estresado. Me parece perfecto. Pero el vino lo elijo yo. Tengo una botella especial en la bodega que he estado guardando. No iba a dejar que ella le sirviera nada que él no hubiera descorchado con sus propias manos. La cena fue un ejercicio de tortura psicológica. Se sentaron a la mesa, con las velas encendidas que Valeria había puesto para crear ambiente. Sofía comía rápido, ansiosa por volver a su mundo virtual. Javier observaba a su esposa. Veía cómo sus ojos, esos ojos verdes que una vez amó, lo escrutaban. Ella buscaba sospechas, buscaba miedo. ¿Te pasa algo, Javier?, preguntó Valeria, sirviéndose más vino. Estás muy callado. Ni siquiera has tocado tu sushi favorito. Estoy pensando en el trabajo, Val. La cancelación del viaje me ha complicado la logística de la semana. Siempre el trabajo, suspiró ella, con una falsa tristeza. Deberías relajarte más. Tal vez un masaje te vendría bien. O unas vacaciones. Solo tú y yo. ¿Qué te parece una escapada a la montaña el próximo fin de semana? Javier sintió que se le erizaba la piel. La montaña. Carreteras con curvas. Acantilados. Lugares perfectos para otro accidente. Suena maravilloso, cariño, respondió él, clavando sus ojos en los de ella. Me encantaría ir contigo a un lugar aislado. Solo nosotros dos. Valeria sonrió, complacida. Creía que tenía el control. Creía que él seguía siendo el títere. No sabía que el títere acababa de cortar los hilos. A las 11 de la noche, su móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje de Roberto. Tengo al sujeto. Esteban Morales. 38 años. Propietario de la cadena de gimnasios, Iron Body. Historial de deudas y 2 divorcios conflictivos. Es un cazafortunas, Javier. Y está desesperado por dinero. Tu mujer es su billete de lotería. Javier leyó el mensaje en el baño y lo borró inmediatamente. Se miró al espejo. Su rostro parecía más afilado, más duro. 10 minutos después, llegó otro mensaje. El mecánico está en posición. Abre el garaje en 5 minutos. Javier salió del baño. Valeria ya estaba en la cama, esperándolo, con el camisón de encaje que solía usar cuando quería algo. Javier, ven a la cama. Voy en 1 minuto, dijo él. Olvidé cerrar la puerta trasera del jardín. Voy a comprobarlo. No seas paranoico, está cerrada. Prefiero asegurarme. Ya vuelvo. Javier bajó las escaleras en la oscuridad. El corazón le latía en la garganta. Pasó por la cocina, cruzó el pasillo y llegó a la puerta que conectaba con el garaje. Quitó el seguro,
Abrió la puerta basculante apenas unos centímetros, lo suficiente para que alguien pudiera deslizarse por debajo, y volvió a entrar en la casa. Regresó al dormitorio. Se metió en la cama junto a la mujer que quería matarlo. Ella se acurrucó contra su espalda, pasando un brazo sobre su pecho. «Buenas noches, amor», susurró ella. Javier sintió el peso de su brazo como si fuera una serpiente constrictora. Se quedó mirando a la oscuridad, imaginando al mecánico abajo, bajo el chasis de su coche, fotografiando la prueba definitiva de la traición. La caza había comenzado. Y Javier Velasco no pensaba ser la presa. Vivir con tu propio verdugo es un arte que nadie debería tener que aprender. Requiere una disciplina mental de acero para no temblar cuando te sirven el café, para no apartar la mirada cuando te besan, para no gritar cuando te preguntan qué tal has dormido. Durante los siguientes días, Javier Velasco se convirtió en el mejor actor del mundo. Su escenario era su propia casa, su público, la mujer que quería verlo muerto. A la mañana siguiente de la inspección nocturna en el garaje, Javier recibió el informe pericial. Roberto se lo entregó en mano, dentro de un sobre marrón sin marcas, en un parque discreto lejos de las cámaras de seguridad de la ciudad. Javier abrió el sobre con manos que ya no temblaban. Había pasado del miedo a una fría determinación. Dentro había fotografías de alta resolución tomadas bajo el chasis de su Mercedes. «Míralo bien», dijo Roberto, señalando una imagen ampliada con un bolígrafo. «No es desgaste. No es una rata mordiendo cables. Es un corte limpio, quirúrgico, hecho con alicates de corte lateral». Javier observó la imagen. El tubo del líquido de frenos tenía una incisión en forma de V. No estaba cortado del todo, solo lo suficiente para debilitar la estructura. «Es una trampa de tiempo», explicó el detective, con la voz grave. «A baja velocidad, en ciudad, el freno aguantaría. Notarías el pedal un poco esponjoso, nada más. Pero en una frenada de emergencia, a 120 km por hora en la autopista, la presión hidráulica reventaría el tubo por ese punto débil. El pedal se iría al fondo. Sin frenos. Sin control. A esa velocidad, es muerte segura». Javier cerró la carpeta. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de horror y furia. «Es un trabajo profesional», murmuró. «O de alguien que sabe mucho de mecánica», corrigió Roberto. «O de alguien que buscó un tutorial en internet. Tu amigo Esteban tiene gimnasios, pero también le gustan los coches deportivos. Sabe lo que hace. Esto es intento de homicidio premeditado, Javier. Con esto, ya no es una historia de celos. Es un caso criminal. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a la policía?» «Sí. Pero no a cualquier comisaría. Tengo una contacto. La inspectora Elena Cruz, de la Brigada de Homicidios. Es dura, es lista y me debe un favor. Ella sabrá manejar esto con la discreción necesaria para no alertarlos antes de tiempo». Esa misma tarde, Javier entró en la Jefatura Superior de Policía. Roberto lo guió por pasillos laberínticos hasta una oficina pequeña, llena de expedientes y con olor a café rancio y tabaco frío. Detrás de un escritorio desordenado estaba la inspectora Cruz. Una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta práctica y una mirada que parecía capaz de atravesar paredes. Javier se sentó y relató su historia por tercera vez. La toalla, la llamada nocturna, la cancelación del viaje. Luego,
Roberto puso el informe pericial sobre la mesa. La inspectora estudió las fotos en silencio. Su expresión no cambió, pero Javier notó cómo se tensaba su mandíbula. Javier Velasco, dijo ella finalmente, levantando la vista. Tiene usted mucha suerte. O un ángel de la guarda muy eficaz. Se llama Doña Carmen, respondió Javier. Y sí, le debo la vida. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. La inspectora se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Tenemos la prueba material del sabotaje. Tenemos su testimonio sobre la conversación. Es suficiente para abrir una investigación oficial, pero si los detenemos ahora, sus abogados alegarán que cualquiera pudo entrar en ese garaje. Dirán que no hay pruebas que vinculen a Esteban o a su mujer con el corte. Podrían salir libres por falta de pruebas concluyentes. Entonces, Javier sintió que la desesperación volvía a arañarle. Necesitamos vincularlos directamente. Necesitamos grabarlos hablando del plan. O mejor aún, pillarlos intentándolo de nuevo. La inspectora Cruz lo miró fijamente. Señor Velasco, sé que le voy a pedir algo extremadamente difícil. Necesito que vuelva a esa casa. Necesito que siga viviendo con ella como si no pasara nada. Vamos a solicitar una orden judicial urgente para intervenir los teléfonos de Valeria y Esteban. Y vamos a poner micrófonos en su casa. ¿Quiere que sea el cebo? Quiero que sea el testigo de su propia ejecución fallida. Si ellos ven que el plan del coche falló, se pondrán nerviosos. Intentarán otra cosa. Y cuando lo hagan, estaremos escuchando. Javier asintió lentamente. No tenía otra opción. Tenía que terminar esto de raíz, por él y por Sofía. Lo haré. Pero mi hija. Su hija no debe saber nada. Es vital. Si ella cambia su comportamiento, su madre sospechará. Sé que es cruel, pero es la única forma de protegerla. Los siguientes 3 días fueron un infierno particular. La casa se llenó de una tensión invisible. Técnicos de la policía, disfrazados de operarios de mantenimiento de la fibra óptica, instalaron micrófonos y cámaras ocultas en el salón y la cocina mientras Valeria estaba en el gimnasio. Javier vivía en estado de alerta máxima. Cada comida era una ruleta rusa. Observaba a Valeria cocinar. Si ella le servía un plato, él esperaba a que ella empezara a comer primero. Si ella le traía un vaso de agua, él fingía beberlo y lo tiraba en una planta cuando ella no miraba. Valeria estaba inquieta. Javier lo notaba. Se paseaba por la casa como un animal enjaulado. Enviaba mensajes constantemente. Cuando él entraba en la habitación, ella bloqueaba la pantalla del móvil y sonreía con esa sonrisa falsa que ahora le daba ganas de vomitar. ¿Sigues trabajando en casa?, le preguntó ella el jueves por la mañana, mientras desayunaban. Sí. La reestructuración logística es complicada. Estaré aquí toda la semana. Ah, qué bien. Valeria tamborileó los dedos sobre la mesa. Esteban, mi entrenador, me ha sugerido un nuevo plan de ejercicios. Llegaré tarde hoy. No hay problema. Diviértete. Diviértete planeando mi muerte, pensó Javier mientras la veía salir, impecable en su ropa deportiva de marca. Esa tarde, la inspectora Cruz lo llamó. Tenemos algo, Javier. Están hablando. ¿Qué dicen? Esteban está frustrado.
Dice que no puede acercarse al coche otra vez porque no lo sacas del garaje. Valeria está histérica. Dice que no puede aguantar más tu presencia, que cada día que pasa es un riesgo de que descubras algo. Y han pasado al plan B. Javier sintió un escalofrío. ¿Cuál es el plan B? Un accidente doméstico. La voz de la inspectora era clínica, pero había urgencia en ella. Han hablado de las escaleras. O de una fuga de gas. Valeria dijo, si no sale de casa, tendrá que morir dentro de ella. Javier, esto es serio. Esta noche van a reunirse para concretar los detalles. Necesitamos grabar esa reunión. ¿Dónde se reúnen? En el coche de Esteban. En el aparcamiento del centro comercial La Vaguada. Nuestros equipos estarán allí. Usted quédese en casa. Cierre su puerta con llave al dormir. Tenga el móvil a mano. Si intentan algo esta noche, entraremos con todo. Javier colgó. Miró alrededor de su despacho. Las paredes familiares, los libros, las fotos de familia. Todo parecía una mentira. Esa noche, Valeria llegó a casa a las 9. Traía comida china. No tenía ganas de cocinar, dijo, dejando las bolsas en la cocina. He traído tu favorito, cerdo agridulce. Javier miró la comida. El aroma era delicioso, pero su estómago se cerró. Gracias, Val. Pero me duele un poco el estómago. Creo que solo tomaré un té. ¿Un té? Valeria frunció el ceño, molesta. Pero si lo compré para ti. Siempre te quejas de que no tenemos detalles contigo y ahora que te traigo la cena, la rechazas. Lo siento. De verdad, no me encuentro bien. Como quieras. Valeria tiró la comida a la basura con un gesto brusco. Más para nadie. Se sentó frente a él, mirándolo con una intensidad que lo inquietó. Javier, ¿somos felices? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso ahora? No sé. Siento que estamos desconectados. Tal vez deberíamos hacer cambios. Grandes cambios. ¿Qué tipo de cambios? No sé, renovar la casa. O mudarnos. Empezar de cero. Con el dinero del seguro podríamos, digo, con nuestros ahorros. Se había corregido rápido, pero Javier lo notó. El dinero del seguro. Ya lo estaba gastando en su mente. Quizás tengas razón, dijo él suavemente. Quizás pronto todo cambie. Valeria sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí. Pronto. Se fue a la cama temprano. Javier se quedó en el salón, con el teléfono en la mano, esperando la llamada de la inspectora. A las 11:30, el teléfono vibró. Javier, los tenemos. ¿Qué ha pasado? Grabamos la conversación en el coche de Esteban. Es brutal. Han decidido que no pueden esperar. El gas. Quieren manipular la caldera mañana por la mañana, cuando tú estés en la ducha y Sofía en el colegio. Provocar una acumulación y luego, una chispa. Quieren volar la casa contigo dentro. Javier sintió que la sangre se le helaba. ¿Volar la casa? ¿Estaban locos? Eso podría matar a doña Carmen también, incluso a los vecinos. Son unos psicópatas, susurró. Lo son. Pero ya tenemos la evidencia del complot para asesinato.
La orden de detención está firmada. Mañana por la mañana, cuando Esteban se acerque a la casa para manipular la caldera, lo interceptaremos. Y entraremos a por Valeria. ¿Qué hago yo? Actúe con normalidad. Levántese, haga su rutina. Nosotros estaremos vigilando el perímetro desde las 5 de la mañana. No correrá peligro. Mis agentes estarán dentro antes de que Esteban toque esa caldera. Javier pasó la noche en vela, sentado en una silla empujada contra la puerta de su dormitorio. Escuchaba los sonidos de la casa. Los ronquidos suaves de Sofía en la habitación de al lado. El silencio sepulcral del cuarto de Valeria. Pensó en los 17 años. En cómo había conocido a Valeria en aquella fiesta de verano. En cómo se había enamorado de su risa, de su energía. ¿Todo había sido una mentira? ¿O el mal había crecido en ella poco a poco, alimentado por la codicia y el aburrimiento? No importaba ya. La mujer que dormía al final del pasillo no era su esposa. Era un monstruo. A las 7 de la mañana, Javier bajó a la cocina. Doña Carmen estaba allí, como siempre. Sus ojos se encontraron. La anciana sabía que algo estaba pasando. Veía la tensión en los hombros de Javier, la forma en que miraba por la ventana. «Buenos días, don Javier», dijo ella en voz baja. «Buenos días, Carmen. Hoy va a ser un día difícil. Por favor, asegúrese de que Sofía se vaya al colegio a tiempo. Y luego, quédese en su habitación. No salga hasta que yo le diga». «¿Va a pasar hoy?», preguntó ella, entendiendo al instante. «Sí. Hoy se acaba todo». Sofía bajó a desayunar, con sueño y malhumorada como cualquier adolescente. «Papá, ¿me puedes firmar el permiso para la excursión?». Javier firmó el papel con mano firme. Miró a su hija. Tan inocente, tan ajena a que su madre había planeado convertir su hogar en un cráter humeante. «Aquí tienes, cariño. Vete ya, no pierdas el autobús». Sofía salió. Javier y doña Carmen se quedaron solos en la cocina. El reloj de pared marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. A las 8:30, el timbre de la puerta sonó. No era Esteban. Esteban debía entrar por el jardín trasero, según el plan de la policía. Javier miró el monitor del videoportero. Eran 2 agentes uniformados. Esto no es parte del plan, pensó Javier. Pero entonces vio, aparcado detrás del coche patrulla, el vehículo camuflado de la inspectora Cruz. Abrió la puerta. «¿Señor Javier Velasco?», preguntó el agente, en voz alta. «Soy yo. Policía Nacional. Tenemos una orden de registro y detención». En ese momento, Valeria apareció en lo alto de la escalera, envuelta en su bata. «¿Qué pasa?». «¿Quién es, Javier?». La inspectora Cruz entró en el vestíbulo, seguida por 2 agentes de paisano. Miró hacia arriba, a la mujer que estaba en la escalera. «Valeria Velasco. Queda usted detenida por conspiración para cometer asesinato y tentativa de homicidio». El rostro de Valeria se descompuso. No fue miedo lo primero que apareció, sino incredulidad. Como si no pudiera concebir que su realidad perfecta pudiera romperse. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Javier. Diles algo. Están locos. Javier la miró desde abajo. No sentía pena. No sentía amor.
Solo sentía un inmenso cansancio. No están locos, Valeria. Lo saben todo. Los frenos. El gas. Esteban. Valeria se quedó paralizada. Su mirada saltó de la policía a su marido. Y entonces, la máscara cayó por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro, feo y visceral. «Maldito seas», gritó, lanzándose hacia la barandilla. «Maldito seas, inútil. Deberías haberte muerto. Deberías haberte muerto en esa carretera». Los agentes subieron rápidamente las escaleras y la esposaron. Ella pataleaba, gritaba insultos, maldecía a Esteban, a Javier, al mundo. «Me has arruinado la vida», chillaba mientras la bajaban a la fuerza. «Todo esto era mío. Mío». Javier se mantuvo inmóvil mientras la sacaban de la casa. En el exterior, vio como otros agentes traían a Esteban, esposado y cabizbajo. Lo habían interceptado en el jardín trasero con una caja de herramientas. La mirada de Esteban se cruzó con la de Javier por un segundo. El amante arrogante ya no existía. Solo quedaba un hombre cobarde que sabía que había perdido el juego. El coche patrulla se alejó con las sirenas apagadas. El silencio volvió a la calle. Javier se quedó de pie en el umbral de su puerta, viendo cómo se llevaban los restos de su matrimonio. Doña Carmen salió de la cocina y se paró a su lado. «Se acabó, señor», dijo suavemente. «Sí, Carmen», respondió Javier, cerrando los ojos. «La casa ha terminado. Pero ahora viene lo más difícil. Decírselo a Sofía». La primera noche después de la detención de Valeria fue la más larga de mi vida. La casa, que antes parecía un campo de batalla silencioso, ahora se sentía como una tumba. No había gritos, no había tensión, solo un vacío inmenso que retumbaba en las paredes. Sofía se había encerrado en su habitación, negándose a salir, negándose a comer, negándose a mirarme. Para ella, yo no era la víctima, era el verdugo que había entregado a su madre a la policía. Me senté en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando por la ventana hacia la oscuridad del jardín. Doña Carmen se había retirado a su cuarto, agotada por el drama del día, pero sabía que no dormía. Nadie dormía en esa casa. Al día siguiente, la inspectora Cruz me citó en comisaría. Necesitaban ampliar mi declaración. Cuando entré en su despacho, la vi cansada pero satisfecha. Sobre su escritorio había 2 expedientes gruesos, Valeria Velasco y Esteban Morales. «¿Cómo está usted, Javier?», preguntó, señalando la silla frente a ella. «Mal», admití, pasándome una mano por la cara. «Mi hija no me habla. Cree que soy un monstruo. Se le pasará. Cuando sepa la verdad, cuando entienda de lo que la ha salvado, lo perdonará. Pero ahora hablemos de ellos». La inspectora abrió el expediente de Esteban. El señor Morales, bueno, digamos que su fachada de tipo duro duró exactamente 10 minutos. En cuanto le dijimos que teníamos grabaciones y que su ADN estaba en la caja de herramientas encontrada en su jardín, se derrumbó. Está cantando como un canario. ¿Qué dice? Lo de siempre. Que él no quería hacerlo. Que fue manipulado. Dice que Valeria era la cerebro de todo, que ella lo presionaba, que le decía que si no lo hacían, usted la dejaría en la calle sin un céntimo. Según él, lo hizo por amor, aunque está claro que lo hizo por el dinero que Valeria le prometió.
Cobarde hasta el final, murmuró Javier con desprecio. Exacto. Ahora, su mujer, ella es otra historia. La inspectora suspiró y abrió el segundo expediente. Valeria no ha confesado. Al contrario, está indignada. Ha pasado las últimas 12 horas gritando que esto es un montaje, que usted le tendió una trampa, que Esteban es un loco que la acosaba y que ella no sabía nada de los frenos ni del gas. Javier soltó una risa amarga. Típico de ella. Siempre la víctima. Sí, pero tenemos algo que va a borrar esa sonrisa de superioridad de su cara. Escuche. La inspectora pulsó el botón de una grabadora digital sobre la mesa. La voz de Valeria llenó la pequeña habitación, clara y fría. No te preocupes por eso, Esteban. Nadie sospechará. Él confía ciegamente en todo. Cuando esto acabe, la casa será mía, asegúrate de que no sufra, o sí, la verdad es que ya no me importa. Solo quiero que desaparezca. El silencio que siguió a la grabación fue pesado. Javier sintió un escalofrío al volver a escuchar esas palabras. Con esto, dijo la inspectora Cruz, su defensa se cae a pedazos. No hay coacción. Hay premeditación, alevosía y un desprecio absoluto por su vida. Vamos a pedir prisión preventiva sin fianza hasta el juicio. No van a salir, Javier. Salí de la comisaría sintiendo que me quitaban un peso de encima, pero el corazón me seguía doliendo. Faltaba la parte más difícil. Enfrentar a Sofía. Llegué a casa al mediodía. Subí las escaleras y toqué suavemente la puerta de mi hija. Sofía, soy yo. ¿Puedo entrar? Silencio. Sofía, por favor. Necesitamos hablar. Después de un minuto eterno, escuché el sonido del cerrojo. La puerta se abrió. Mi hija estaba allí, pálida, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Llevaba el mismo pijama que ayer. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Qué quieres? Su voz sonaba rota, cargada de una hostilidad que me hirió más que cualquier cuchillo. Explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo has metido a mamá en la cárcel? ¿Cómo has destrozado nuestra familia? Sofía, mamá quería hacerme daño. Mucho daño. La policía tiene pruebas. Mentira. Gritó ella, retrocediendo. Es mentira. Mamá no es una asesina. Tú mientes. Seguro que te inventaste todo para quedarte con la casa y con mi custodia. Te odio. Las palabras golpearon a Javier como bofetadas físicas. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, tratando de ser el adulto, el padre. No miento, hija. Ojalá mintiera. Ojalá fuera una pesadilla. Pero es real. Ven conmigo. No voy a ir a ninguna parte contigo. Solo al garaje. Por favor. Tienes 15 años, Sofía. Eres inteligente. Tienes derecho a ver la verdad con tus propios ojos. Algo en mi tono, quizás la desesperación contenida o la firmeza, la hizo dudar. Finalmente, asintió con reticencia, se puso unas zapatillas y me siguió bajando las escaleras en silencio. Entramos en el garaje. La luz fluorescente parpadeó al encenderse. El Mercedes seguía allí, inmóvil, como una bestia dormida. No lo había tocado desde la inspección. Me agaché junto a la rueda delantera izquierda y señalé el latiguillo de freno. Mira esto,
Sofía. Ella se acercó, cruzada de brazos, reacia. ¿Qué es? Un cable roto. No está roto, cariño. Está cortado. Mira el borde. Es un corte limpio, hecho con unos alicates. Alguien se metió debajo de este coche la noche antes de mi viaje a Valencia y cortó los frenos. Sofía miró el tubo de goma negro. Sus ojos se movían rápidamente, intentando procesar la información, intentando buscar una explicación alternativa. Pudo ser cualquiera, un ladrón, un vándalo. No, Sofía. La alarma de la casa estaba desconectada solo en esa zona. Solo alguien de dentro podía hacerlo. Y la policía grabó a mamá hablando con ese hombre, Esteban, sobre cómo hacerlo. Sobre cómo querían que pareciera un accidente para cobrar el seguro. Vi el momento exacto en que la negación de mi hija se rompió. Sus hombros se hundieron. Su labio inferior empezó a temblar. La realidad, brutal e innegable, se abrió paso en su mente. Su madre, la mujer que le daba las buenas noches, había intentado matar a su padre por dinero. ¿Por qué? Susurró, y su voz era apenas un hilo. ¿Por qué nos hizo esto? No lo sé, mi vida. La codicia, la maldad, a veces las personas no son quienes creemos que son. Sofía se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Un llanto desgarrador, profundo, el llanto de una niña que acaba de perder su inocencia para siempre. Me levanté y la abracé. Al principio se quedó rígida, pero luego se aferró a mí, enterrando la cara en mi pecho, sollozando con fuerza. Lo siento, papá, lo siento, yo le dije cosas horribles. SHHH. No pasa nada. No es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya. Estuvimos allí, abrazados en el frío garaje, durante mucho tiempo. Cuando volvimos a subir, doña Carmen nos esperaba en la cocina con 2 tazas de chocolate caliente. No dijo nada. Solo nos miró con sus ojos sabios y puso una mano sobre el hombro de Sofía. Ese gesto valía más que 1000 palabras. Los meses siguientes fueron un borrón de trámites legales, visitas a abogados y terapias psicológicas. El juicio se fijó 6 meses después. Fue un evento rápido, casi clínico. La evidencia era abrumadora. El día del juicio, decidí ir solo. Sofía no estaba preparada para ver a su madre esposada y yo no quería obligarla. Doña Carmen se quedó con ella. La sala de la audiencia provincial era fría, con paneles de madera oscura y olor a cera vieja. Me senté en el banco de la acusación particular. Enfrente, en el banquillo de los acusados, estaban ellos. Esteban Morales parecía un espectro del hombre arrogante que había visto en las fotos. Estaba encorvado, mirando al suelo, con un traje que le quedaba grande. Y luego estaba Valeria. Cuando la trajeron los agentes, el aire de la sala pareció congelarse. Había perdido peso. Su cabello, ante su orgullo, estaba opaco y recogido en una coleta descuidada. No llevaba maquillaje, lo que revelaba las líneas de amargura alrededor de su boca. Buscó mi mirada. Yo no la esquivé. La miré directamente a los ojos, esperando ver arrepentimiento, dolor, algo humano. Pero lo que vi me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos de culpa. Me miraba con odio, con una rabia fría y calculadora. Me culpaba a mí por estar vivo, no a ella misma por intentar matarme. El juicio duró 4 horas. El fiscal fue implacable.
Reprodujo las grabaciones. Mostró las fotos de los frenos. Leyó los mensajes de texto interceptados donde hablaban de la fuga de gas como si fuera una reforma del hogar. Valeria y Esteban se habían declarado culpables parcialmente, buscando una reducción de pena, pero la evidencia de la premeditación era demasiado fuerte. El juez, un hombre mayor con rostro severo, se retiró a deliberar. Cuando volvió, la sala se sumió en un silencio absoluto. Pónganse en pie los acusados. Valeria se levantó lentamente, con la barbilla alta, desafiante hasta el final. Esteban temblaba. Este tribunal encuentra a Valeria Velasco y Esteban Morales culpables de los delitos de conspiración para el asesinato y tentativa de homicidio con agravante de parentesco en el caso de la señora Velasco. El juez hizo una pausa, ajustándose las gafas. Se les condena a la pena de 7 años y 6 meses de prisión mayor para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional hasta el cumplimiento de 2/3 de la condena. Asimismo, se impone una orden de alejamiento de la víctima y sus familiares por un periodo de 10 años. El martillo golpeó la madera. ¡Bam! El sonido fue definitivo. Como un disparo que ponía fin a la guerra. Valeria soltó un grito ahogado. Por primera vez, la máscara se rompió de verdad. Se giró hacia el público, hacia mí. Javier. Gritó mientras los policías la agarraban de los brazos. No puedes hacerme esto. Soy la madre de tu hija. Javier. La sacaron de la sala a rastras. Sus gritos se apagaron en el pasillo. Esteban la siguió en silencio, con la cabeza gacha, derrotado. Me quedé sentado un momento más, mirando el banquillo vacío. Había ganado. La justicia había prevalecido. Mis enemigos estaban encerrados y yo estaba vivo. Salí del juzgado a la calle. Hacía viento, un viento frío de otoño que levantaba las hojas secas de las aceras. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi drama, preocupada por sus propios problemas cotidianos. Saqué el móvil y marqué el número de casa. Sí. La voz de doña Carmen sonó ansiosa al primer tono. Ya está, Carmen. Se acabó. ¿Cuánto? Preguntó ella. 7 años y medio. Escuché un suspiro largo al otro lado de la línea. Dios es justo, don Javier. Dios es justo. ¿Cómo está usted? Vacío, Carmen. Me siento completamente vacío. Es normal, hijo. Ahora hay que llenar ese vacío. Venga a casa. Le he preparado la cena. ¿Y Sofía? Sofía está preguntando por usted. Voy para allá. Colgué el teléfono y respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones. Sabía a libertad. Una libertad dolorosa, comprada a un precio altísimo, pero libertad al fin y al cabo. Subí a un taxi. A casa, por favor, le dije al conductor. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra casa no me sonó a peligro, sino a refugio. Salí de aquel juzgado con una sentencia favorable en el bolsillo, pero con el alma hecha pedazos. La gente cree que cuando ganas un juicio, cuando ves a tus enemigos esposados y derrotados, sientes una euforia inmediata. No es verdad. Lo que sientes es un vacío inmensurable. Como si te hubieran extirpado un tumor maligno, pero junto con él se hubieran llevado una parte vital de tu propia identidad. Durante 17 años fui el marido de Valeria. Ahora, solo era Javier.
Un hombre de 42 años con una hija traumatizada y una casa demasiado grande. Los primeros meses después del juicio fueron un ejercicio de reconstrucción lenta y dolorosa. La casa en la sierra, que una vez fue el símbolo de mi éxito y luego el escenario de mi casi muerte, necesitaba ser purificada. No con incienso ni rituales, sino con vida real. Lo primero que hice fue vender el Mercedes. No podía mirarlo sin recordar la noche en el garaje, sin ver mentalmente el corte en los frenos. Compré un coche familiar, robusto y seguro. Un Volvo. Nada ostentoso. Valeria hubiera odiado ese coche, decía que eran vehículos de viejos aburridos. A mí me pareció el coche más hermoso del mundo porque sus frenos funcionaban. Mi relación con Sofía era frágil, como un jarrón de porcelana que se ha roto y ha sido pegado pieza por pieza. Ella ya no era la niña rebelde que escuchaba música a todo volumen para ignorar al mundo. Se había vuelto silenciosa, observadora. La traición de su madre le había robado la adolescencia de golpe. Ya no confiaba fácilmente. Miraba a la gente buscando segundas intenciones, buscando la mentira detrás de la sonrisa. Yo no la presioné. Simplemente estuve ahí. Empecé a llegar a casa a las 6 de la tarde, religiosamente. Dejé de viajar. Si había una reunión en Londres o Berlín, enviaba a un adjunto o la hacía por videoconferencia. Mi carrera, curiosamente, no se resintió. Al contrario, al dejar de trabajar para mantener el estilo de vida insaciable de Valeria, empecé a trabajar con más foco, con más calma. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Y en el centro de nuestra pequeña galaxia rota estaba Doña Carmen. Ella no era solo la empleada doméstica, se convirtió en el pilar que sostenía el techo para que no se nos cayera encima. Ella cocinaba los platos favoritos de Sofía cuando la niña no quería comer. Ella escuchaba mis silencios en la cocina por las noches. Ella llenó los espacios vacíos con una calidez que ninguna esposa trofeo podría haber comprado jamás. Un día, unos 6 meses después de que Valeria entrara en prisión, llegó una carta. El sobre tenía el sello del centro penitenciario de Alcalá Meco. Iba dirigida a Sofía. La dejé sobre la mesa de la cocina y esperé a que mi hija llegara del instituto. Cuando la vio, Sofía se puso pálida. «Es de ella», dijo, sin tocar el sobre. «Sí. Tienes derecho a leerla si quieres. Y tienes derecho a tirarla a la basura sin abrirla. Es tu decisión, hija. Yo no voy a intervenir». Sofía miró la carta durante minutos que parecieron horas. Luego, tomó un abrecartas y rasgó el papel. Leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de desesperación como aquella noche en el garaje. Eran lágrimas de dolor antiguo, de despedida. «Dice que lo siente», murmuró Sofía, dejando la carta sobre la mesa. «Dice que se equivocó, que el dinero la cegó, que Esteban la manipuló. Dice que me echa de menos». «¿Y tú qué sientes?», le pregunté suavemente. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró. En sus ojos vi una madurez que me dolió y me enorgulleció a la vez. «Siento pena por ella, papá. Debe ser horrible estar encerrada sabiendo que lo tenías todo y lo perdiste por codicia. Pero, no la creo. No. No. Su letra es perfecta. Ni un tachón. Ni una mancha de lágrima. Es una carta calculada, papá. Quiere que la perdonemos para sentirse mejor ella»,
no porque le importemos nosotros. Si le importáramos, no habría intentado matarte. Sofía tomó la carta, la arrugó en una bola y la tiró a la papelera. No voy a contestar. Ya no tengo madre. Tengo un padre. Y tengo una abuela Carmen. Eso es suficiente. Ese día, supe que íbamos a estar bien. Pasaron 2 años. La vida entró en una rutina dulce. El divorcio se finalizó sin contratiempos. Valeria firmó todo desde la cárcel, renunciando a cualquier derecho sobre la casa a cambio de que no le pidiéramos indemnización civil. No quería su dinero, solo quería que desapareciera de nuestras vidas. Ese verano, decidí que necesitábamos unas vacaciones de verdad. No los viajes de escaparate a los que Valeria nos arrastraba, donde todo era posar para fotos y cenar en restaurantes con estrellas Michelin donde te quedabas con hambre. Nos vamos al norte, anuncié. A Asturias. Alquilamos una casa rural pequeña, cerca de los picos de Europa y del mar. Nos llevamos a doña Carmen, por supuesto. Al principio ella se negó, diciendo que no era lugar para el servicio, pero Sofía y yo no aceptamos un no por respuesta. Usted no viene como servicio, Carmen, le dije. Viene como familia. Aquellas 2 semanas fueron las mejores de mi vida. Caminamos por senderos de montaña, comimos fabada y quesos locales, nos reímos hasta que nos dolió el estómago jugando a las cartas por las noches frente a la chimenea. Sin maquillaje, sin etiquetas, sin mentiras. Fue allí, en un pequeño pueblo costero llamado Llanes, donde conocí a Elena. No fue un encuentro de película. No hubo música de violines ni choques accidentales. Simplemente coincidimos en una librería de segunda mano. Yo buscaba una edición antigua de un libro de historia y ella estaba reorganizando la estantería. Era la dueña. Elena tenía mi edad, 40 y pocos. No era una belleza despampanante como Valeria. Tenía líneas de expresión alrededor de los ojos que denotaban que se reía mucho. Tenía las manos manchadas de tinta y llevaba gafas de lectura colgadas del cuello. Hablamos de libros durante media hora. Luego, me recomendó una cafetería cercana. Al día siguiente, volví. Y al siguiente. Elena era viuda. Había perdido a su marido hacía 5 años por un cáncer. Sabía lo que era el dolor, sabía lo que era reconstruirse. No buscaba un salvador financiero, tenía su negocio, su vida, su independencia. Buscaba, simplemente, compañía genuina. Le conté mi historia. No todo de golpe, pero sí lo esencial. Le hablé de la traición, de los frenos cortados, de la cárcel. Esperaba que se asustara, que saliera corriendo al saber que mi vida había sido un thriller policial. Pero ella me escuchó con atención, me tomó la mano y dijo: las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos, Javier. No tienes que avergonzarte de ellas. Empezamos una relación a distancia. Viajes de fin de semana, llamadas largas, visitas. Sofía, que al principio estaba recelosa, acabó adorando a Elena. Porque Elena no intentaba ser su madre. No intentaba comprarla con regalos caros. La trataba como a una adulta, con respeto y cariño. 3 años y medio después de la sentencia, recibí una llamada de mi abogado. Javier, te informo por protocolo. Valeria sale mañana. Libertad condicional por buena conducta y participación en talleres. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono. Miré a mi alrededor.
Estaba en el jardín de mi casa, podando los rosales. Doña Carmen estaba en el porche, tejiendo. Sofía, que ya tenía 19 años y estudiaba medicina en la universidad, estaba estudiando en la hamaca. Gracias por avisar, dije. ¿Quieres que solicitemos alguna medida adicional? ¿Reforzar la orden de alejamiento? No hace falta. La orden sigue vigente. Y sinceramente, me da igual. Y era verdad. Me daba igual. Sentí una indiferencia absoluta. Ni odio, ni miedo, ni rencor. Valeria era solo un fantasma del pasado, una nota a pie de página en el libro de mi vida. Colgué el teléfono y volví a mis rosas. Unos meses después, un amigo común me envió una captura de pantalla. Era una foto de Instagram. Valeria, envejecida, con el pelo corto y teñido de un rubio barato, posaba junto a un Esteban que parecía haber perdido 20 kilos y todo su aire de grandeza. Vivían en un apartamento pequeño en la periferia. Parecían cansados. Parecían dos náufragos aferrados a la misma tabla podrida que los había hundido. Borré la foto y seguí con mi vida. Una tarde de domingo, estábamos todos en la terraza. Elena había venido a pasar el fin de semana. Habíamos hecho una barbacoa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Sofía dejó su libro de anatomía y miró el horizonte. Papá, dijo de repente. Dime, cielo. Estaba pensando en lo que pasó. En aquella noche. El silencio se hizo en la terraza, pero no era un silencio tenso. Era un silencio respetuoso. ¿Sabes? Continuó ella. A veces pienso que si doña Carmen no te hubiera avisado, si tú hubieras subido a ese coche, yo estaría sola. Completamente sola en manos de ellos. Doña Carmen levantó la vista de su tejido y sonrió con ternura. Nunca habrías estado sola, mi niña. Yo no lo habría permitido. Lo sé. Sofía se levantó y abrazó a la anciana por la espalda, besándole la mejilla. Tú eres mi ángel. Tú nos salvaste. A papá de la muerte y a mí de la orfandad. Javier miró la escena. Miró a Elena, que le sonreía desde el otro lado de la mesa, apretándole la mano suavemente. Miró a su hija, fuerte, inteligente, libre de amargura. Miró a doña Carmen, la mujer que había llegado con un cartel de cartón pidiendo trabajo y se había convertido en la matriarca de su alma. En ese momento, Javier entendió la lección final. Durante años, había creído que ser un hombre, un padre y un esposo significaba proveer. Significaba dinero, casas, coches, seguridad material. Había creído que la lealtad se compraba con una vida cómoda. Qué equivocado estaba. La lealtad no se compra. La lealtad nace del respeto, del amor verdadero, de la decencia humana. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Valeria había buscado la riqueza rápida y había terminado en una celda, pobre de espíritu y de bolsillo. Él había perdido la ilusión de su vida perfecta, pero había ganado una vida real. Levantó su copa de vino hacia el atardecer. Por nosotros, dijo Javier. Por nosotros, repitieron las tres mujeres de su vida. El sol se ocultó, pero en la casa de Javier Velasco, por primera vez en muchos años, no había oscuridad. Solo había luz. La luz cálida y tranquila de un renacimiento.